Entramos en la lección número 4 de las 6 que vamos a tener, Dios mediante, y lo hacemos con la impresión que nos dejó la última clase, la impresión de la vida de dos grandes reyes muy, pero muy distintos el uno del otro. Uno fue Acab y el otro fue Josafat. No tenemos tiempo ahora de hacer el repaso, pero creo que lo tenemos fresco en la memoria los que hemos estado en la última clase. En la clase de hoy vamos a hablar principalmente de tres reyes. Dos de ellos son de Judá, o sea, del reino del sur. Ellos son el rey Joram y el rey Joás. Y en cambio el otro es un rey de Israel que se llama Jehú. A los otros reyes menores, a los efectos de nuestro estudio, lo vamos a ver, pero en forma muy rápida. En primer lugar vamos a ocuparnos de Joram. Estamos hablando de un rey de Judá. Recuerden que hay un Joram también en el reino de Israel. Y hay varios reyes que tienen el mismo nombre en algunas ocasiones en el reino del norte y en el reino del sur. Por eso aclaramos que se trata ahora de Joram, el del reino del sur o de Judá, que era hijo de Josafat, del gran rey Josafat. El resumen es que fue casado con Atalía, la hija de Acab. Asesinó a todos sus hermanos y a algunos príncipes. Parece una película de terror, ¿no? Sin embargo es historia, lamentablemente es historia. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y reinó en total 8 años. Las citas bíblicas, primero de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículos 16 a 24. Y también otra cita más, es un rey de Judá. Segundo de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 a 20. Ponemos ahora su reinado. Comenzó a reinar, entendemos que un año antes de que el padre fallezca. Hay muchos casos así que a veces resulta un poco difícil sumar las edades, porque evidentemente entendemos que empezó a reinar juntamente con su padre, cuando Josafat todavía era rey. Y la Escritura dice que la primera cosa que hizo una vez que fue afirmado en el reino, es decir, una vez que estuvo establecido, tenemos que suponer que ya su padre no estaba y que se sentía seguro en el trono, hizo asesinar a todos sus hermanos, una cosa muy cruel, y a algunos príncipes de Israel, así dice la Escritura. La pregunta que tenemos nosotros es de dónde sacó tanta maldad este hombre. Era hijo del rey Josafat, de un varón de Dios tremendo, como hemos visto en la clase pasada. Pero quizá nos ayude el recordar que se había casado con Atalía, que era la hija de Acab. Así que tenía un matrimonio muy desgraciado este hombre, muy desgraciado. Muy probablemente haya sido instigación de Atalía. Esto no es ningún atenuante, es una explicación nomás. Atenuante no es. Vimos en el caso de Acab que Dios le hacía responsable de todas sus decisiones, aunque provinieran de su mujer. ¿Verdad? Una de las conclusiones a que llegamos es que Dios nos hace responsable de nuestras decisiones independientemente del medio ambiente en que vivimos, de las influencias positivas o negativas que tengamos. Pero muy probablemente fue Atalía quien lo instó, quizá por celo,
quizá para quedarse con sus bienes, quizá para no tener rivales, celos de cuñados y cuñadas, etcétera, etcétera, esas cosas muy humanas, muy carnales, muy de abajo, que como tenían autoridad para hacerla, se animaron y arremetieron contra toda la familia. Elías le envía una carta de reproche. El profeta Elías estaba, ¿se acuerdan?, especialmente ministrando en el reino del norte, pero visto esto que ha pasado, le envía una carta, no viene él personalmente, le envía una carta de reproche por no haber andado en los caminos de Asa ni en los caminos de Josafat, dos reyes que habían amado a Dios, que habían tenido un ministerio precioso y que habían sido sus antepasados. Uno era su padre, Josafat, el otro era un antepasado de él. Le reprocha que no había andado en sus caminos, sino en el camino de los reyes de Israel, y que había muerto a la casa de su padre por estos asesinatos, por la matanza de sus hermanos, y que por esta razón, le dice el profeta en su carta, Dios hería a su pueblo, hería a sus hijos, sus mujeres y a él mismo con penosas enfermedades. Realmente una carta muy fuerte, muy dura, que evidentemente no produjo ningún arrepentimiento en la vida de Joram. Ustedes vean que esto es una constante siempre en la vida de los reyes y en la vida de todos los seres humanos. Cuando viene una palabra de Dios dura, o el hombre realmente la acepta, se arrepiente y hay para él medicina, como dice la Biblia, o sencillamente la desconoce o la resiste, y entonces sí, no hay realmente para él cura, no hay para él arreglo. Dios despertó a los filisteos y árabes subieron contra Judá y llevaron sus mujeres e hijos, excepto al menor. Es tremendo que eran naciones que habían estado sometidas y bien sometidas en la época de Josafat, ahora se envalentonan y arremeten contra él y le llevan lo mejor de su casa. Pero no solamente esto, sino que Dios le hirió con enfermedad en los intestinos. Dice la Biblia, una enfermedad incurable. Y al cabo de 2 años se le salieron muriendo de penosa enfermedad. Creo que los que han tenido alguna experiencia con estos problemas de intestinos saben que son una de las cosas más dolorosas que le pueden suceder a un ser humano. A esto agregamos que la enfermedad fue degenerando y los intestinos se le salían. De manera que este hombre tiene que haber sufrido terriblemente aquella penosa enfermedad de la cual definitivamente murió. Cuando murió, dice la Biblia, no encendieron fuego en su honor. Y en otra parte dice, murió sin que lo desearan más. En otra revisión dice, murió sin que nadie lo llorara. Y tampoco lo sepultaron en los sepulcros, en el sepulcro de los reyes. Había un lugar especial destinado a los reyes cuando morían, eran sepultados con todos los honores, pues a este rey le negaron el lugar en este sepulcro especial. Realmente una vida sumamente, increíblemente penosa, apartada de los caminos del Señor. Dejamos a Joram, seguramente que tiene que hacernos pensar, porque algunos somos padres, otros serán padres, y a nadie le gustaría tener un hijo de esta clase. En lo que avancemos después en el estudio, tendremos otras oportunidades de ver casos por el estilo, padres santos que han llegado a tener hijos que han hecho cosas tan desdeñables, tan tristes. Sin embargo, y esto es lo importante, eso generalmente reconoce algún antecedente en nuestra conducta para con nuestros hijos. Y creo que todos estaremos de acuerdo
que Josafat dio un paso en falso cuando lo hizo casar con la hija de Acab, cuando lo hizo casar con Atalía. Una cosa que parecía ser una cosa de jovencitos nada más, derivó una tremenda desgracia para el reino y en una tremenda desgracia para su propio hijo. Yo no sé qué vida hubiera tenido Joram si no se hubiera casado con Atalía, pero seguramente si hubiera tenido una mujer que le podía acompañar, seguramente no hubiera terminado de esta manera trágica como terminó su reinado. No le estamos quitando responsabilidades, entendámoslo muy bien, que nuestros antecedentes no nos quitan responsabilidad, que nuestras compañías no nos quitan responsabilidad. La responsabilidad de Joram queda intacta delante de Dios. Él seguramente ha dado cuenta o tendrá que dar cuenta el día del juicio final de lo que ha hecho con su vida. Pero también está la responsabilidad de su padre, que es una cosa aparte, por haber dado pasos en falso que nosotros supusimos o entendimos que eran pasos políticos, pasos de estrategia humana, pasos que parecían inocentes, pasos que parecían convenientes y que tanto daño le hicieron a la vida de su hijo. Si Josafat se hubiera levantado y hubiera visto semejante desastre, pienso que se hubiera quitado los pocos pelos que le podían quedar en la cabeza. Ya él había partido, ya estaba con el Señor, pero es triste saber que nuestros hijos puedan entrar en dificultades tan grandes por torpezas que nosotros cometamos en la vida. Muy bien, lo dejamos a Joram y vamos a entrar en otro rey interesante, es Jehú. Este rey ya no es de Judá, sino es un rey del norte, es un rey de Israel. Hacemos un resumen y ponemos que fue ungido por rey de parte del profeta Eliseo. Ya Elías había pasado, se acuerdan que a Elías le sucede después Eliseo, y uno de los trabajos que tuvo que hacer Eliseo prominentes, porque ungió incluso reyes, fue ungir a Jehú. Jehú destruyó la casa de Acab y el culto a Baal, cosa interesante. Pero, qué lástima que hay un pero, no anduvo en la ley de Dios de todo su corazón. Jehú es el 9º rey de Israel. Si vemos la lista de los reyes, vamos a ver que Jehú es el 9º rey de Israel del reino del norte. Referencia bíblica. Segundo libro de Reyes, capítulos 9 y 10. Y ahora vamos a ver su reinado, una serie de puntos en relación con su reinado, su conducta, a ver lo que nos habla, lo que nos dice a nosotros hoy. En primer lugar decimos que la dinastía de Jehú ocupa el trono de Israel por casi un siglo, o sea, casi 100 años. No solamente reinó Jehú, sino que sus hijos hasta la 4ª generación. En segundo lugar, vamos a decir que Jehú es ungido por mandato de Eliseo, específicamente para destruir la casa de Acab. Es decir, hay una orden de Dios. No es un rebelde, no es un individuo que no le gusta el rey, que no le gusta el que lo gobierna y entonces él se alza en armas y lo destituye. De esos tenemos muchos en el reino de Israel sobre todo. Pero que no fueron mandados por Dios, lo hicieron por su cuenta. A Jehú Dios le dio específicamente la palabra que lo ungía por rey y su primera misión consistía en terminar con la casa de Acab. ¿Por qué razón? Por la muerte de los siervos de Dios a mano de la mujer de Acab, Jezabel. Es decir, una cosa que Dios no pasa por alto. Dios no pasa por alto. Las cosas a veces parece que quedaran sin resolución, pero hay un texto en la Biblia que dice: mía es la venganza, dice el Señor. Y si no hay arrepentimiento por los pecados cometidos, la venganza del Señor tarde o temprano va a llegar. Eso con absoluta seguridad.
la justicia de Dios no tiene indultos. La justicia de Dios es una cosa tremenda. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es decir, cometer pecados y no arreglar estos pecados delante de Dios, a quien en primer lugar ofendemos cada vez que pecamos. Muy bien, en tercer lugar, Jehú mata a Joram. Estoy hablando del Joram, rey de Israel. Estoy hablando del hijo de Acab. Y lo hace echar en la heredad de Nabot, recordando la palabra de Dios dada a Acab. ¿Se acuerdan que Acab se había arrepentido? Y entonces Dios dijo, no voy a traer ahora el juicio, sino serán los días de su hijo. ¿Se acuerdan de la última clase? Pues ahora llegó el momento. Es Jehú el que arremete contra Joram y lo hace echar en la heredad de Nabot, que es esa heredad que Acab había conseguido, o la mujer de Acab había conseguido por medios ilícitos, haciendo matar a Nabot, que era un hombre inocente. Capítulo 9, versículos 25 y 26. Y al hacerlo, Jehú recuerda que cuando venía con Acab, le fue dada a Acab esa palabra, que fue precisamente la palabra que hizo que Acab se humillara y se arrepintiera. Jehú se acuerda de esa palabra y dice, vamos a echarlo en la viña de Nabot, en la heredad de Nabot, porque así se cumple la palabra que Dios habló estando en vida todavía su padre Acab. En cuarto lugar, no solamente mata a Joram, sino que hiere a Ocosías, rey de Judá. Estamos hablando ahora del otro reino. Ha matado a Joram, que es rey del norte, es un hijo de Acab. Sí, digo bien. Sí, de Acab viene Ocosías y Joram. Es del reino del norte. Y ahora arremete contra Ocosías, que es rey del sur y que es pariente de Acab también. Él tiene que terminar con la casa de Acab, así que sean del norte, sea del sur, él tiene que terminar. Mata al rey del norte, Joram, y mata a Ocosías, o lo hiere a Ocosías, que es rey de Judá. Y luego Ocosías muere. Y siguiendo más adelante con los juicios que Dios le ha encargado, hace echar abajo a Jezabel. Jezabel aparece en un muro arriba a lo alto, lo desafía a Jehú, lo reprende y entonces Jehú le pide a los eunucos que están con Jezabel que la tire abajo y la atropella con su carro y él se va a comer. Cuando sale, dice la Biblia que solamente quedan, creo que las manos y la calavera. De manera que también de esa manera se cumple la palabra de Dios sobre Jezabel, que el cuerpo de Jezabel sería como estiércol sobre la faz de la tierra. En sexto lugar, Jehú extermina la casa de Acab, sus príncipes, familiares y sacerdote, sin dejar ninguno. Capítulo 10, versículo 11. Otro punto interesante. Extermina el culto a Baal. ¿Se acuerdan quién introdujo el culto a Baal en el reino del norte? Fue en los días de Acab. Fue traída por Jezabel. Recuerdan que dijimos en la clase anterior que era un culto desconocido allí en Israel. Acab había hecho traer por mano de Jezabel, habían venido incluso profetas y demás, y sacerdotes, habían instalado ese culto grosero y cruel, como ya lo hemos descrito, pues Acab se encarga de exterminar el culto. Jehú, se encarga de exterminar este culto. Hace una convocación, dice que no falte ninguno de los siervos de Baal, y una vez que ha conseguido que estén todos, los hace vestir con vestiduras especiales, los encierra y los hace matar absolutamente a todos, destruyen el templo y lo tiran abajo. Profetas y sacerdotes. En séptimo lugar, Dios aprueba su proceder. Es interesante que toda esta cosa que aparece tan cruel, tan violenta,
es por expresa voluntad de Dios. Es el otro aspecto de Dios que no estamos acostumbrados a predicar o a escuchar o a considerar, pero que Dios muestra que efectivamente tiene un aspecto severo para con el pecador no arrepentido. Dios aprueba su proceder y le promete, en razón de que ha sido fiel en lo que ha ejecutado, le promete que sus hijos se van a sentar en el trono hasta la 4ª generación. Pero, qué lástima, siempre hay un pero no anduvo en la ley de Dios con todo su corazón. Versículo 31. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. En 8º lugar, y para resumir finalmente, Jehú se jacta de su celo por Jehová. Hay alguien que lo va a visitar, él lo hace subir al carro y le empieza a relatar sus hazañas y todo lo que ha hecho en cumplimiento de la palabra de Dios, porque Jehú no inventó nada. Fue en cumplimiento de la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 16. Pero por el versículo 31 vemos 3 cosas que vamos a decir para terminar con la vida de Jehú. Primero, ese celo no procedía de un corazón que amara profundamente a Dios. Y esto es muy grave. El celo fue más por Jehová que de Jehová. No sé si les parece que es un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. El celo de Jehová es de alguien que teme a Dios en el verdadero sentido de la palabra, en el sentido bíblico, que está identificado con Dios, que ama al Señor, que ama el reino de Dios, que tiene odio al pecado, pero porque ama a Dios, porque lo ama. El odio al pecado nace de su relación genuina, verdadera con Dios. Pero el celo de Jehová es un celo más religioso, más fanático. Yo tengo mucho celo por mi profesión, yo tengo mucho celo por mi familia, yo tengo mucho celo por lo que Dios me ha dado. Es una cosa muy buena tener celo por lo que Dios nos ha dado, pero no un celo fanático, no un celo carnal, diríamos, humano. Esta es la diferencia que yo noto entre el celo que debió tener Jehú y el que realmente tuvo. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente su corazón no era un corazón que amara profundamente a Dios. En segundo lugar, el celo así encuentra más incentivo, esta clase de celo, el celo de Jehová, el celo fanático o el celo religioso, encuentra más fuerza cuando tiene que destruir que cuando tiene que construir. Es muy bueno para tirar abajo, pero no sirve para edificar. Lo que ocurre es que hay elementos humanos que se mezclan, por eso decimos que o es carnal o tiene mucho de carnal. Yo no quiero decir que todo lo que Jehú experimentó fuera carnal, porque evidentemente Dios se agradó de que hubiera cumplido con su palabra. Pero yo creo que tenía mucha mezcla. Una cosa que puede atacarnos en nuestro ministerio es cuando hacemos las cosas para el Señor, pero tan mezclada con nuestros sentimientos y nuestros razonamientos y nuestras maneras de pensar, que la cosa en parte es de Dios, pero en parte no es de Dios. Y en tercer lugar, aún en el proceso de destrucción, dijimos que un celo así es más hábil, es más eficaz para destruir que para construir. Pero ahora avanzamos un paso más. Aún en el proceso de destrucción es incompleto. No es capaz de hacer el trabajo completo. Aun cuando tiene mucha furia humana, mucha rabia humana, mucha ira humana, eso mismo que parece que le ayudaría a hacer la obra, lo estorba para hacer la obra perfecta y acabada que Dios ha mandado hacer. Porque Dios es santo y no necesita la ayuda de nuestra ira ni de nuestro enojo para hacer la voluntad suya. Tiene mucho enojo con ciertas cosas, mucho celo para destruir ciertas cosas y sin embargo es complaciente con otras. Por ejemplo, dejó los becerros de oro que Jeroboam había edificado en el reino del norte. ¿Se dan cuenta entonces? La diferencia entre el celo
de Jehová y el celo por Jehová. En definitiva, la Biblia dice que su corazón no fue perfecto para con Jehová su Dios. Muy bien, lo dejamos a Jehú, que es una vida interesante, y yo quisiera que viéramos ahora otro título que vamos a llamar Los hijos de Jehú. Vamos a verlos todos en un solo título, porque no hay mucho para decir de los hijos, pero por lo menos quiero mencionarlos. El primero de ellos es Joacás, 10º rey de Israel. Después viene Joás, que es el 11º, y quien tuvo tratos con Eliseo el profeta. No vamos a entrar ahora en los detalles, pero Joás tuvo tratos especiales con el profeta Eliseo. Y por último, el hijo de Joás, que vamos a mencionar ahora, no es el último, el penúltimo, es Jeroboam, pero Jeroboam II. Recuerda que el primer Jeroboam es el que empezó el reino del norte. Ahora tenemos un descendiente de Jehú en el mismo reino que lo llamamos para distinguir Jeroboam II. La cita bíblica está en Segundo de Reyes, capítulo 14, versículos 23 a 29. Es el rey número 12 de Israel que llevó a la nación a ser una muy poderosa nación. Para entonces, el reino de Judá, o sea, el reino del sur, carecía de mayor importancia. Es uno de los tiempos más pobres para el reino del sur. Es el tiempo del rey Usías en Judá, que ya vamos a ver. Esto es interesante, es bueno tener buenos gobernantes. En el caso particular de Israel o de Judá, y en todos los casos, la prosperidad de una nación está ligada a la bendición de Dios, eso no nos cabe duda. Pero no necesariamente bendición de Dios es aprobación de Dios. Y aquí viene la cosa. Yo haría una distinción y diría que la bendición de Dios no vino a través de la vida de Jeroboam II. Sin embargo, era rey. Pero no vino por causa de la vida piadosa de Jeroboam II, a través de su vida, sino que vino la bendición de Dios a pesar de su vida. Y esto es muy triste. Hay gente que se confunde y se contenta cuando ve la bendición de Dios. Dice, bueno, si está la bendición de Dios, está la aprobación de Dios. Y bendición de Dios no es aprobación de Dios. ¿Está claro? Hay bendición que viene a pesar de nosotros. Y hay bendición que viene a través de nosotros. No estoy hablando de méritos humanos. Nunca merecemos la gracia de Dios. Pero estoy hablando de que Dios encuentra en nosotros un canal a través del cual pueda derramar la bendición, o Dios encuentra en nosotros un obstáculo que a pesar de nosotros Dios derrame la bendición porque quiere bendecir, porque Dios es misericordioso. Les llamo la atención a Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 26 y 27, que leo ahora mismo. Dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Qué lindo que Dios haya tenido misericordia. Qué pena que no haya sido porque Jeroboam buscó realmente al Señor. Su hijo Zacarías, el hijo de Jeroboam, reinó a la muerte de su padre. Fíjense, pero por solo 6 meses, porque fue asesinado. El esplendor y el poder sin Dios, el esplendor y el poder sin Dios son efímeros y pasajeros. Y tampoco dejan una verdadera bendición para nuestros hijos. Amén. En cuarto lugar, vamos a ver la vida de un rey sumamente interesante que se llama Israel. Y es hijo de Ocosías, nieto de Joram,
bisnieto de Josafat. Ya está presentado en sociedad. Resumen, un excelente comienzo bajo la influencia del sacerdote Joiada y un triste fin cuando le faltó un caso bastante curioso. Referencia bíblica, Segundo de Reyes, capítulo 11 y capítulo 12, Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 10, a capítulo 24, versículo 27. Dividimos en dos partes su vida. La primera parte ponemos a su ascensión al trono. Atalía estaba destruyendo la descendencia real. Joram ya había muerto, rey de Judá, reinó por poco tiempo su hijo Ocosías, quien fue muerto junto con la casa de Acab. Estos temas están relacionados todavía con el trabajo que Jehú tuvo que hacer. Y una vez que ve a Atalía muerto a Ocosías, ella destruye toda la descendencia real. Nosotros ya tenemos un antecedente de ella, trágico, cuando destruye a todos, ella o su marido, destruyen a todos los hermanos de su marido. ¿Recuerdan? De Josafat. Ahora ella, que es la esposa de Joram, ve muerto a su hijo Ocosías y hace un trabajo increíble de exterminio de todo lo que queda de la descendencia davídica. No se olviden que ella viene de la familia de Acab, del reino del norte. Ella realmente no tiene nada de sangre con la descendencia davídica. De manera que el trabajo que ella hace es un trabajo satánico, es una aversión a la descendencia davídica, porque no se olviden que la descendencia davídica es una descendencia con promesa. Tenía que seguir esa descendencia hasta la venida de Cristo. De manera que hace un trabajo satánico que nos hace acordar al trabajo de Esther en capítulo 3, versículo 6, no al trabajo de Esther, sino al trabajo de Amán, relatado en el libro de Esther, el capítulo 3, versículo 6, cuando Amán no se contenta con destruir a Mardoqueo, con matar a Mardoqueo, sino que quiere destruir a toda la simiente de los judíos. Y también nos hace acordar algo mucho más terrible, y que está en Mateo capítulo 2, versículo 16, cuando Herodes busca al niño para matarlo. Siempre es el trabajo de Satanás, ¿no? Destruir lo que sabe que es algo preparado por Dios para la bendición. De manera que este es el trabajo que hace Atalía destruyendo toda la casa real. Pero Atalía no conoce a Dios. Ella no sabe que Dios siempre tiene sus recursos. Cuando nos parece que ya no hay remedio, cuando ya no hay solución, resulta que Dios tenía guardado algo que ella no había pensado. Josaba, su cuñada, que a la vez era esposa del sumo sacerdote Joiada, esconde a Joás, que era muy chiquito, hijo de Ocosías, y a su ama. Mientras viene la matanza, aprovecha la confusión, los esconde. Y dice que los tuvo escondidos 6 años. Interesante, ¿no? 6 años, parece un relato de fantasía. Mientras Atalía reinaba. Es una figura de los hijos de luz escondidos. Dice la Biblia que cuando reinan los impíos, los justos desaparecen, no se esconden. Es una buena figura. Ella reinando con todo su poder, terrible poder,
malvado poder, y sin embargo el hijo del rey escondido, pero está, y está para el momento oportuno. Lo que no sabe Atalía es que se ha metido contra Dios, o a lo mejor lo sabe, pero no sabe cómo va a terminar. Y al cumplir los 7 años, el niñito Joás cumple 7 años, Joiada, el sumo sacerdote, se anima, ha hecho un trabajo ya en todo el país, en todo el reino, ha preparado a su gente de confianza, y en el momento oportuno estalla el golpe. Lo presenta a Joás como rey, hacen la ceremonia del ungimiento, están todas las autoridades, están los trompeteros, hay una gran algarabía, una gran alegría, y Atalía, que escucha el bullicio, se acerca al lugar y empieza a gritar traición, traición, porque se ve sola. Ha llegado la hora de su caída. El sacerdote Joiada manda que salga afuera y que la maten a la salida, y entonces Joás queda como rey de todo Judá. Es interesante que los hijos de Dios no tienen esta experiencia como la tienen los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas tienen tiempos de mucho éxito a veces. A veces las cosas funcionan muy bien. Todo hace pensar que no habrá ninguna dificultad. Pero de repente son quebrantados, como dice la Biblia, y no hay para ellos medicina. De repente son quebrantados, pero no quebrantados para vida, sino quebrantados para su destrucción final. Ni siquiera se había enterado Atalía de todo lo que se estaba preparando en el reino a sus espaldas. Siendo una reina cruel y fuerte, ni siquiera se había enterado, porque no era una hija de luz. Los hijos de luz nunca esperamos nuestra caída final. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Los hijos de las tinieblas pueden ir muy bien, pero tarde o temprano tendrán su caída irremediable. Los hijos de luz pueden irnos muy mal, pero sin embargo sabemos que jamás habrá de llegarnos la caída definitiva, porque Dios es el que sostiene nuestra mano. Una vez que ha muerto Atalía, hacen un pacto delante de Dios, que serían pueblo de Jehová, 2 Reyes 11, 17. Y empiezan un trabajo de limpieza. Derriban el templo a Baal y mataron a su sacerdote. Yo quiero recordarles que Jehú había hecho este trabajo en el reino del norte. ¿Se acuerdan que el culto a Baal lo había introducido abiertamente Acab con Jezabel? ¿Se acuerdan? Nunca antes había habido culto a Baal. Y lo exterminó Jehú, destruyendo los sacerdotes, los profetas, destruyendo el templo. Definitivamente lo erradicó. No quiere decir que erradicara la idolatría, porque la idolatría está en el corazón del hombre, pero erradicó ese culto tan terrible y tan triste y tan trágico. Y ahora en el sur, con Joás y con Joiada a la cabeza, porque realmente el que está aquí influyendo en el reino, el número uno, es Joiada, el sumo sacerdote, ellos exterminan también el culto a Baal. Es decir, que el culto a Baal se introdujo en el reino del norte con la casa de Acab, vino al reino del sur por el parentesco con Acab, lo erradicó Jehú del norte con su justicia, y acá en el sur lo erradica Joiada con los principales. Muy bien, esto en cuanto a su ascensión al trono. Ahora ponemos un punto B y ahora vamos a hablar de su reinado, a ver qué hizo él. Su reinado realmente se divide en dos partes totalmente opuestas entre sí, muy curiosas. La primera parte, durante la vida del sacerdote Joiada. Dijimos que cuando comenzó a reinar tenía 7 años, se pueden imaginar que muy poco es lo que podía hacer. Los reyes, cuando no tenían la edad suficiente, tenían su regente, tenían quienes obraban por ellos, en favor de ellos, cubriéndolo a ellos hasta llegar a la mayoría de edad.
y sin ninguna duda uno de los que más influencia tuvo en todo este tiempo fue el sumo sacerdote Joiada. ¿Qué es lo más significativo que pasa? Ya fue erradicado el culto a Baal, fue liquidado el sacerdote, se terminó todo eso, pero seguramente había mucho que hacer en el reino. Lo más significativo es la obra de restauración del templo. El templo estaba un tanto abandonado, pues el rey lo hace reparar, da pautas de cómo tiene que hacerse, cómo tienen que juntarse las ofrendas. También se hacía por las ofrendas del pueblo. La cuestión es que el templo se repara y además puso porteros que impidieran la entrada de ningún inmundo, segunda Crónicas 33:19. Es decir, que todo lo que había sucedido durante Atalía ahora se revirtió totalmente. El templo volvió a ser un lugar santo, un lugar consagrado, un lugar reservado, un lugar que no podía ser pisoteado por cualquiera. Puso incluso porteros para que impidieran la entrada de ningún inmundo. Y cuando el rey se ocupó del asunto, el pueblo se gozó en ofrendar, 24:10. Y con ello repararon el templo dañado por Atalía y desmantelado. Capítulo 24, versículo 7. Al morir este venerable sumo sacerdote, luego de una larga vida, creo que vivió 130 años, bastante larga por cierto, dice la Biblia en 2 Crónicas 24:16, que lo sepultaron con los reyes. Es interesante. No sé si hay algún otro caso en la Biblia de alguien que no haya sido rey, que haya sido sepultado en el sepulcro de los reyes. Pero fue sepultado en atención a todo el bien que había hecho por la nación, que había excedido sus atribuciones de sumo sacerdote, había arriesgado su vida a fin de que la simiente real volviera a estar en el trono. A partir de la muerte de Joiada, se abre la segunda parte del reinado de Joás. Dice la Biblia que desampararon la casa de Jehová. Capítulo 24, versículo 18. Es decir, todo lo que habían edificado en Dios, y habían construido, y habían dedicado, y habían consagrado, de pronto ahora dan las espaldas a Dios, hace pacto con los príncipes de abandonar la casa de Dios y echarla tras sus espaldas. Y en razón de esto, vino ira de Dios. Por esto escucharon a los profetas. Dios envía profetas, les advierte que no era el camino, que estaban haciendo mal, que lo que tenían que hacer era seguir el camino donde estaban, etcétera, etcétera, pero ellos no escuchan. Como final, dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre Zacarías, que era un hijo de Joiada, así que Joiada tenía ya un hijo grande por entonces, que se levantó a amonestarles. Es interesante el instrumento que Dios elige. Ya Joiada no está, no lo quiere hacer levantar de los muertos para que venga a amonestarlos, pero está su hijo que, lleno del Espíritu Santo, les da una palabra muy fuerte. Se levantó a amonestarles y dice la Escritura que fue apedreado por mandato de Joás, sin lealtad ni siquiera natural. Hay un texto en Romanos capítulo 1 que quisiera leer, que tiene que ver con esto, versículo 31, dice así, está hablando de la culpabilidad del hombre, de la degradación humana, y dice el versículo 31, llegando a los escalones más bajos, dice, son necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
despiadados. El afecto natural es algo natural, no es algo espiritual, ¿verdad? Pero el afecto natural es el escalón mínimo que tiene un ser humano. Gracias a Dios porque hay afecto natural. Si no hubiera afectos naturales, tendríamos hijos tirados en la calle, más que los que hay, ¿no? Tendríamos padres abandonados en su enfermedad, tendríamos hermanos que no se cuidan el uno del otro, en fin, sería un mundo muy cruel. Gracias a Dios por el afecto natural. Es natural, pero Dios lo ha puesto. Es verdad que lo mismo pasa con la osa, con sus cachorros, lo mismo pasa en los animales con sus hijitos, es una cosa natural, pero es una bendición, ¿verdad? Es una bendición. Es verdad que los afectos naturales no tienen que anteponerse a la obra de Dios. Los mandatos de Dios están por encima de los afectos naturales. No necesariamente en contra de los afectos naturales, porque es una cosa que Dios ha establecido, pero a veces entran en colisión con los afectos naturales y tenemos que optar por lo que Dios nos manda hacer. Por eso dice: el que no renuncia a padre, madre, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. Está hablando de la colisión de los afectos naturales. De ninguna manera está diciendo que tenemos que aborrecer al padre, a la madre y todo esto para servir al Señor, porque aborreciendo al padre, a la madre no vamos a servir al Señor. En absoluto vamos a servir al Señor. Pero quiero que ustedes se den cuenta que hay un punto en que los afectos naturales son una cosa que Dios ha puesto en el corazón del hombre, de cualquier ser humano, pero que hay mandatos de Dios que están por arriba de los afectos naturales. Pero gracias a Dios por este escalón mínimo que tiene un ser humano, porque si no fuera por esto el mundo sería imposible de vivir. Pues la Biblia dice en Romanos capítulo 1 al final que el hombre llega a degradarse tanto, que llega a ser un necio, un desleal, alguien que no tiene afecto natural, alguien implacable y alguien despiadado. Es decir, moralmente es un andrajo. Realmente es asombroso lo que vemos en el corazón de Joás. Mateo capítulo 23, versículo 35. Y Lucas capítulo 11, versículo 51, se ocupa de este asunto. El Señor Jesús dice que todavía la sangre de Zacarías, la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que ha sido derramada inocentemente, injustamente, está clamando por venganza delante de Dios. Muy bien, pocos meses después de haber firmado su propia destrucción con lo que ha hecho Joás, suben los sirios, ese enemigo bastante común de Israel y de Judá. Ahora suben con poca gente, no sube un gran ejército, sube muy poca gente. Sin embargo, como Joás había dejado al Señor, en primer lugar, les entrega los tesoros ofrendados por él y por todos los reyes que le antecedieron. Todos los tesoros que estaban ofrendados a Dios, los entrega. Los entrega para que le perdonen la vida. Es decir, todo lo que había guardado de Dios lo tiene que entregar. Recuerden que ya lo vimos este tema cuando vimos el caso de Roboam. ¿Se acuerdan? Cómo un creyente puede entregar aquello que ha recibido de parte del Señor y rebajar su nivel espiritual a una cosa muy inferior a la calidad de vida que estaba viviendo. Bueno, esta es la primera cosa que hace Joás. En segundo lugar, el enemigo destruye todos sus principales, lo dejan solo. En tercer lugar, lo dejaron agobiado por sus dolencias. En cuarto lugar, sin tesoros en la casa de Jehová, con un nivel de vida espiritual miserable, sin la fuerza de sus principales, ni el consejo, ni el aliento, ni la ayuda, quedó desamparado, y reducido su propio vigor por sus dolencias,
2 siervos suyos conspiraron contra él y lo mataron. Y así termina la vida de este rey tan interesante y tan triste como Joás. De ninguna manera estamos justificando lo que hicieron esos siervos. Hay gente que cuando ve a un siervo de Dios caído, arremete contra él para terminar de liquidarlo. Eso no será sin perdón. Eso no podemos hacerlo delante de Dios. A los siervos de Dios tenemos que respetarlos, caídos o levantados. La Biblia dice que los siervos de Dios para su Señor están en pie o caen. Tú que juzgas, no te corresponde a ti juzgar en qué estado está el siervo de Dios. Por eso digo, aun cuando Dios lo usó para terminar con la vida de este rey que estaba ya prácticamente agonizando, es verdad que Dios lo usó como usa a Satanás para sus santos propósitos. Sin embargo, esto no quiere decir que estos siervos hayan sido premiados por lo que hicieron, sino todo lo contrario. Vamos a ver que cuando sube al trono el hijo de Joás, lo primero que hace cuando se afirma en el reino es mandar a matar precisamente a estos 2 siervos que han hecho algo injusto, que han cometido un pecado. ¿Queda en claro entonces? No podemos aprovecharnos de la debilidad de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, aprovechando que están en un mal momento, aprovechando que quizá han caído, que por causa del pecado están destruidos, no podemos ir nosotros encima y matarlo. Recuerden lo que dijo el escudero de Saúl. Saúl le pidió que le quitara la vida. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba ya a punto de morir, le pidió que por favor le quitara la vida. Y sin embargo, el escudero no se atrevió a hacerlo porque Saúl era un ungido de Jehová. ¿Se acuerdan lo que le pasó al que le quitó la vida a Saúl? Aquel amalecita que le cortó la cabeza, que se las llevó después a David y que pensaba que iba a tener un premio por haber terminado con la vida de Saúl, que al fin era un enemigo de David y que al fin estaba caído por su desobediencia. ¿Se acuerdan lo que le pasó? David mandó inmediatamente a matarlo. No podemos tocar a los ungidos del Señor. ¿Por qué lo reitero? Porque es una de las cosas que más se toca. El otro día una hermana preguntó por un siervo de Dios que había cometido un pecado público. Hermanos, no toquemos a los siervos de Dios. No toquemos a los siervos de Dios. Por lo menos mientras están en vida. Una vez que han pasado de esta vida, creo que podemos tocarlos para nuestra instrucción, para encontrar de su vida lo que puede ayudarnos, lo que podemos evitar. Pero mientras están en vida, no los juzguemos, no los toquemos, ni nos aprovechemos de su debilidad para sacarlos de en medio, para ocupar su lugar, o para hacer un golpe, o tantas cosas que se hacen a veces en las iglesias, aprovechando la debilidad de un siervo de Dios. Para su Señor está en pie o cae. Si Saúl había caído, es un asunto de él con el Señor. David jamás lo tocó. Y le fue muy bien por no tocarlo. Y acuérdense que nadie tocó a David en su vida. Así como fue él fiel para con Dios, jamás pudo nadie ponerle la mano encima y matarlo. Y oportunidades hubo muchas. Sin embargo, no pudieron tocarlo, porque Dios estaba con él. Seamos muy serios con este tema. Hay un texto específico en la Biblia que dice: no toquéis a mis ungidos. Podemos hablar mal de ellos, podemos decir lo que querramos, pero vamos a tener condenación por lo que hacemos. De manera que no lo hagamos nunca, ni a puertas cerradas, ni con un amigo, ni con nadie, porque esto es una cosa que corresponde solamente al Señor. Por último, dice que lo sepultaron en la ciudad de David, pero es interesante que no lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. Les fue vedada, aún en su muerte, el estar con los reyes. Joiada, el que fue su cobertura y su cuidador y su ayo, estaba sepultado entre los reyes sin serlo. Él, que era rey, quedó afuera. No sé, es una cosa significativa, creo que es una cosa interesante. Quiero terminar con la vida de Joás y ya terminar con el estudio de hoy, diciendo que creo que nos enseña una gran lección. Joás no tenía vida propia. Joás no tenía vida propia. Su vida era una vida prestada,
Una vida que funcionaba maravillosamente cuando estaba a la sombra de un gran siervo de Dios. Pero cuando desapareció el gran siervo de Dios, él no tenía nada dentro. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacernos a la sombra de los siervos de Dios. Para eso están los siervos de Dios. No es un invento de las iglesias, es una cosa, dijo el Señor de Juan, Juan era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste recrearos por un tiempo a su luz. Es necesario que existan los siervos de Dios, es bueno que nosotros seamos de cobertura a otros. Pero entendamos que definitivamente vamos a valer delante de Dios, no por lo que hacemos cuando estamos bien cubiertos, sino por lo que hacemos cuando precisamente no nos pueden cubrir, no nos pueden alcanzar, estamos fuera de la mirada de esos siervos y somos genuinamente nosotros mismos. Cuidado, ¿qué es lo que somos cuando somos nosotros mismos? No sea que seamos una cosa cuando estamos con los siervos de Dios y otra cosa cuando los siervos de Dios desaparecen, ¿verdad? Muy bien, dejo ahora abierto para preguntas, así que pueden formular algunas preguntas en estos 5 o 4 minutos que faltan. De acuerdo a esto último que usted dijo, ¿debemos entonces seguir a un pastor o a un líder aun cuando pensemos que se está equivocando y lo vemos claramente en sus errores, está errando? Pienso que es una pregunta interesante y me viene ahora a la mente que el mejor ejemplo para contestarla es el caso de David con Saúl. Creo que de ninguna manera decimos que el hermano o la hermana tiene que seguir a ciegas a sus dirigentes, pero sí queremos decir que el hermano o la hermana jamás deben levantarse en contra de aquellos siervos que en su propio entendimiento están caídos, ¿verdad? David jamás echó mano sobre la vida de Saúl, y si en algún momento se le hizo intolerante, él optó por irse del reino, que entiendo que es el camino a seguir en última instancia, pero como última instancia, no porque fue contrariado una vez o 2 veces, entonces se fue del reino, o porque no le daban oportunidad en el palacio, o porque no le daban un ministerio muy grande, sencillamente porque corría riesgo de que le quitaran la vida, se fue del reino, con gran pesar de corazón se fue del reino, pero de ninguna manera él ni quiso ni fue su intención poner las manos sobre el ungido de Dios. Eso lo iba a hacer Dios y lo hizo. Y eso hizo, por otra parte, que todo ese sufrimiento que le acarreó en la vida de David formara en él un hombre como llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es una cosa que a veces cuesta entender porque somos impacientes y queremos echar mano y queremos corregir las cosas, y esa impaciencia es una impaciencia carnal, ¿verdad? Creo, no sé si está contestada la pregunta con esto. Muy bien. Bueno, creo que podemos dejar acá. El caso de Joás es un caso sumamente interesante que nos sugiere muchas cosas, sobre todo que nuestras vidas realmente estén cimentadas y edificadas en Dios, no solamente influidas por la buena palabra, como dice la Biblia, que todo Israel estuvo bajo la buena palabra, estuvo bajo la nube, cruzó el mar, vio los milagros de Dios y después cayeron, sino que todas esas cosas que el Señor va dándonos en el camino vayan edificando nuestro corazón, de manera tal que tengamos nuestra propia convicción, nuestra propia vida para responder cuando esos siervos grandes de Dios ya no estén con nosotros, precisamente seamos nosotros nuevos grandes siervos de Dios que puedan vivir para la gloria del Señor. Nada más, y que Dios los bendiga a todos.